Ok, parece que se cortó el video. Vamos a seguir en la segunda parte. Estoy hablando de lo que es doctrina. Dije yo que es lo que es permanente, lo que es verdadero, lo que permanece. Doctrina es ética y no es estética, no es apariencia, es ética, es lo que permanece. Voy a seguir grabando entonces. Voy en el verso, estamos en 1 Timoteo capítulo 4, en el verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y voy a hacer énfasis importante, muy importante, en el verso 15 y 16. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que mediante el conocimiento, el estudio del conocimiento de la verdad que tú conoces, le dice, la verdad que te he enseñado yo. O sea, la palabra de Dios, en otras palabras, la palabra de Dios, permanece en ellas, escudriña, exhórtalas, enséñalas. Aprende bien, Timoteo, para que llegues a ser una persona adulta en la fe. Y después, en el verso 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que todos se den cuenta que eres un hombre de Dios, que es una persona que no solamente conoces, pero que vive santamente, que predicas la verdad porque conoces lo que es doctrina o la doctrina de la fe, la doctrina del Evangelio, y vives con ella. Entonces, hermanos, lo que yo quiero hablar con esto, hermano, después de una larga explicación, en estas dos partes que se divide el video, o que parece ser que se está dividiendo el video, lo que quiero hablar, hermanos, que los hermanos en la fe, los cristianos, los hijos de Dios, nuestra fe viene del judeo, somos judeo-cristianos, somos discípulos de Jesucristo, pero Jesucristo era judío, y Jesucristo fue enseñado en la palabra, en el Torá, en la Biblia, en lo que es el Antiguo Testamento, en la tradición hebrea, en la tradición judía, digámoslo así, en el conocimiento bíblico. Él creció, su ética moral, su doctrina fue ahí, en esta cultura humana, digámoslo así. Él aprendió la Biblia y aprendió a creer en Dios ahí. Aunque sabemos que era el Hijo de Dios y que tenía una vida humana y que tuvo que pasar como un niño en todas estas cosas con condiciones humanas, aunque sabemos que viene de parte de Dios, también aprendió, dice la Biblia, que aprendió la obediencia, esta parte humana de Jesucristo, que no podemos quitarla, esta parte humana de Jesucristo, donde tuvo que aprender no solamente la condición humana y ser expuesto a todo lo que es lo que nosotros somos expuestos, pero también tuvo que aprender la doctrina de donde nació, el dogma de donde nació, la cultura donde nació, la fe donde nació, lo que es la doctrina donde nació. Y esta doctrina o verdad nos la pasó a nosotros, a los que ahora somos cristianos, que no somos judíos, que no somos del pueblo de Israel, pero que somos parte del pueblo de Israel ahora por la fe en Cristo Jesús. Somos judeo-cristianos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Es importante. Porque hay mucha gente que habla de Cristo, pero no vive conforme a Dios. Voy a poner un ejemplo. Y esto para muchas personas puede ser, o para personas específicas puede ser controversial. Voy a poner, en México, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la cultura mexicana, el pueblo mexicano, sin despreciar lo que tiene como cultura y tantos beneficios que tiene, o tantas cosas que tiene para aportar al mundo. Pero cuando estudiamos en cuestión de fe, se dice que los mexicanos son cristianos, porque el catolicismo entró, el romanismo, el catolicismo entró a México y trajo una serie de creencias y dogmas que aplastaron supuestamente la cultura antigua azteca, maya, tolteca, pero después lo último que fueron los mayas. Pero en realidad lo que hicieron el catolicismo, llevando supuestamente un cristianismo, lo que hizo fue simplemente adaptar el catolicismo, el cristianismo católico romano lo adoptó a lo prehispánico. Y simplemente en cada templo azteca maya, en cada templo maya, construyeron una iglesia supuestamente cristiana, romana más que todo,
idólatra basada en la misma tradición y cultura de los mayas y aztecas, toltecas y todos los que seguían anteriormente a los mayas. Simplemente lo que hizo el cristianismo, ese tipo de cristianismo, cuando llegó a México, lo que hizo es simplemente mezclarse. Y todos sabemos antropológicamente, sabemos bien claro en la historia de México, que la mayoría, que los templos más importantes católicos en México están sobre las ruinas de templos de ídolos o de demonios, como se le puede decir, o de ídolos mayas o preaztecas o todas esas cosas. Y simplemente podemos decir que el pueblo mexicano no es cristiano. En su mayoría, un 80 y tantos % no es cristiano. Simplemente es romano, católico, apostólico romano, de acuerdo a lo que ellos dicen, apostólico romano o católico, ¿verdad? Que viene de la tradición romana. Pero cristianos no lo son. ¿Por qué? Porque si vemos y analizamos su idiosincrasia de dogma de fe, todas sus costumbres son totalmente paganas, son contrarias a la fe verdadera de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué digo que son contrarias a Cristo Jesús? Porque en el cristianismo viene del judaísmo, de la Torá, de la Biblia. Y la Biblia que nosotros tenemos toda la Biblia, incluyendo la Iglesia Católica, los 66 libros de la Biblia, condenan todas estas cosas que hace el cristianismo romano, digámoslo así. Entonces, ya sabemos nosotros que el cristianismo en Roma no es cristianismo, simplemente es idolatría, es todo lo que usted quiera menos la fe cristiana que desciende de la Biblia, ¿no? O que viene de la Biblia, o que viene del hebreísmo, lo que conocemos verdaderamente como la verdad, ¿no? Y cuando dice Juan, yo mencioné a Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. Cuando usted lee la Biblia, estoy poniendo un ejemplo de México, usted lee la Biblia y usted examina con la Biblia México, la cristiandad de México, se da cuenta que no tiene nada que ver con la Biblia. México no es cristiano, el 80 y tantos % de los mexicanos no